buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia en este recinto y un agradecimiento muy especial a la ciudad de Barcelona, a la Generalitat de Cataluña y a la Fundación Creanta, que nos han hecho posible este diálogo interoceánico en torno a dos ciudades de las que mutuamente estamos tratando de aprender, convencidos de una razón que en última instancia es necesario valorar, y es que en este contexto de mundo globalizado y de tránsito de mercancías por todo el mundo, a través del sistema económico que se ha ido imponiendo, es muy importante pensar que las facilidades de llegar, de ir y de venir no solamente deben serlo para las mercancías o para los capitales, sino también para las ideas. La Fundación Creanta, con los apoyos que ella gestiona, nos ha hecho posible una realidad, y es poder hacer que el conocimiento ayude a construir sociedad, pero que ayude también a construir humanidad. Y en Medellín estamos entonces muy agradecidos de esta posibilidad, y por eso en el día de hoy hemos querido compartir las ideas y el contexto en el cual nos movemos, porque desde los años 90 hemos empezado realmente un proceso de transformación social y política que ha sido el fruto de habernos hundido en una situación supremamente calamitosa, no solo como país, sino como sociedad, de la cual tuvimos que empezar a reaccionar a partir de unos hechos bastante dolorosos y supremamente contradictorios en una sociedad que decía tener unos valores, pero vivir otras prácticas. En esos años 90 pensamos que era necesario mirar hacia el mundo para encontrar referentes que nos permitieran inspirar un proceso de redefinición de nuestro destino. Y fue cuando afortunadamente nos encontramos con la experiencia de Barcelona, que empezaba o ya venía siendo un proceso que nos llamó particularmente la atención. Una reestructuración y una remodelación urbana que implicaba la dotación de nuevos equipamientos, el desarrollo de una concepción de integración social, de pensar en los excluidos, de hacer mayor equidad y sobre todo ofrecer mejores oportunidades. Es el momento entonces en el que entramos en contacto por esos años 90, y es lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo, siguiendo un camino a nuestra manera y de nuestra forma, pero muy aprendido de esta ciudad. Y dentro de ella, lógicamente, han sido muy significativas esas transformaciones de tipo físico, las transformaciones de dotación, de equipamientos, de oportunidades, pero a los educadores y a un grupo de artistas, de intelectuales, de líderes comunitarios, se nos ocurrió que mientras esa tarea se estaba adelantando, teníamos que hacer una tarea mucho más delicada e igualmente más trascendente y más significativa, que era la formación del ser humano, que esa nueva sociedad andaba deseando y pidiendo con urgencia que se llegara a consolidar. Sin una nueva utopía nos parecía imposible que lograra
tornarse como sentido de la construcción social la simple remodelación o la redefinición urbana y política. Y era necesario pensar en cómo formar al ciudadano que queríamos para la sociedad que deseábamos, en un tipo de Estado que también fuera capaz de responder a esas exigencias y a esas necesidades humanas. En un contexto histórico que lógicamente era nuestro referente y que hacía parte de un proceso que yo no he dudado en pensar y en afirmar que tiene cerca de 200 años. Para 1810, entre 1810 y 1819, se dio la independencia de lo que hoy es Colombia frente a España, nos constituimos como nación, surgió un nuevo Estado, surgió una nueva figura política en América que eran las repúblicas, pero ese proceso que se dio hace 200 años, ahora en el bicentenario nos damos cuenta que es un proceso político que continúa. ¿Por qué continúa? Porque no se ha logrado consolidar el proceso que se soñó en ese momento y por consiguiente casi que el proyecto político de hace 200 años sigue siendo en buena medida el proyecto político de hoy, ser ciudadanos. Ser ciudadanos de una sociedad que nos enorgullezca y de una sociedad que se exprese a través de un Estado en el que realmente se ejecuten las encomiendas que la sociedad normalmente le hace al Estado. Por eso la búsqueda reciente de los años 90 hacia acá, para uno decir en qué y cómo estamos trabajando la formación ciudadana, me parece importante señalar a grandes tintes unas características para que podamos de pronto tener un contexto mejor. Lo primero, en el siglo XIX y después de la Guerra de Independencia, los colombianos tuvimos 63 guerras civiles. Cambiamos de siglo a través de una guerra civil que nos costó la pérdida de Panamá como mínimo, porque lo máximo fue la condición de devastación en la que quedó el país. En el siglo XX se ensayaron entonces como formas de organización social y política en la dirección del Estado unas hegemonías de tipo político que se alternaron en el país con una situación que era absolutamente insoportable por excluyente. Si al país lo gobernaba la ideología liberal, excluía a los conservadores, a quienes se les negaba prácticamente el derecho de ciudadanía. Si era la inversa, sucedía efectivamente lo mismo. Quienes habían quedado victoriosos de una guerra civil o de una campaña política, entonces asumían la dirección del Estado y por consiguiente todas las posibilidades de una manera monopólica, excluyendo al otro. Ese problema trata de resolverse hacia el fin de los años 50 del siglo XX y se hace en un pacto político que, por cierto, se fragua aquí en España entre los dos partidos tradicionales para alternarse en el poder. 4 años uno, 4 años el otro, cada partido que gobernaba le daba la mitad del poder de la burocracia al otro y así entonces se anuló absolutamente la crítica y todo pensamiento que iba a disentir de ese destino histórico que se nos trazaba. Fue la causa de un fenómeno que en la literatura latinoamericana
y en la politología conocemos como la violencia. La recurrencia permanente a la violencia como forma de resolver los problemas y de hacer las reivindicaciones. Superada esa etapa, se hace un acuerdo para darle apertura a la democracia y empezar un fenómeno de transición que lleva unos 20 años y que es el que estamos tratando de consolidar. ¿A través de qué? De una nueva constitución política. Esa nueva constitución política tiene la expresión y recoge muchos de esos anhelos que estaban de alguna manera conculcados y negados. Por ejemplo, recoge por primera vez en el ordenamiento político de Colombia los derechos humanos. Colombia había suscrito la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, pero nunca la había convertido en una ley nacional que los incluyera en el ordenamiento jurídico. Los gobiernos siempre se negaron, sus ideologías se sentían estorbadas por el reconocimiento y la valoración de los derechos humanos. Se incorporaron entonces los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos culturales, los derechos básicos del ser humano en el ordenamiento, y empezamos a tener la sensación de por primera vez ser ciudadanos en Colombia en igualdad de condiciones, y todos solamente hace 20 años. En nuestra historia de ahí hacia atrás, las mujeres se demoraron hasta 1957 para que se les reconociera, por ejemplo, el derecho político, el derecho a elegir, y que no fueran sus apoderados o sus esposos los que por ellos decidieran. La libertad misma de los esclavos no se logró sino hasta 1851 en la norma, pero en la práctica hasta 1970 y 71 no se le vino a reconocer el derecho integral de ciudadanía a los afrodescendientes o afroamericanos en nuestro territorio. De manera que son historias que, si se examina el texto jurídico, se ve una Colombia. Si se examina la práctica y la realidad, se encuentra otra Colombia. ¿Cómo entonces superar esa ruptura entre la teoría y la práctica, que algún compañero de educación dijo alguna vez, me pareció muy sabiamente, que Colombia era un país, un estado, una nación y una sociedad perfecta en la teoría, pero irreal en la práctica. Con ese contexto, entonces, sucede un hecho que es el fundamental para nosotros, decir cómo estamos haciendo la formación ciudadana en este momento, el por qué y el para qué. Surge la Constitución de 1991 como la Constitución que le dará un reordenamiento a la vida social, a la vida política, a la vida económica, y es la primera Constitución que surge de un acuerdo político. Todas las demás, 11 que tuvimos, más 10 reformas en 2 siglos, habían surgido de conflictos bélicos y por consiguiente de visiones unilaterales sobre la sociedad, sobre el país, sobre el mundo, sobre el hombre. Este acuerdo político de 1991 nos cifra un momento de esperanza, de creer que es posible reestructurar el destino de la sociedad
que es posible ser artífices de nuestro propio destino, que era necesario hacer entonces una tarea educativa, y la empezamos cuando nos dimos cuenta que había que hacer dos tareas. La una revisión crítica de nuestra historia, una revisión crítica de las ideas que soportaban ese devenir histórico, y en segundo lugar, encontrar los puntos de redefinición sobre los que necesitábamos trabajar. Ese juicio de responsabilidades implicó encontrar en la institucionalidad, en las personas, en las ideas, las que habían sido las causas de los problemas, buscando no repetirlas ni tolerarlas en la medida de lo posible. Y a la inversa, encontrar en la visión de futuro en qué nos podíamos inspirar, hacia dónde teníamos que mirar y cómo podíamos hacerlo. Recuerdo en una visita del señor Maragall a Medellín que nos compartía la visión de Barcelona, y él, después de oírnos, nos hizo una pregunta que es la que de pronto hoy me tiene a mí ante ustedes por hacer lo que hago y para compartir esto. Él dijo: ¿por qué hay una presencia tan fuerte en este auditorio de las ideas éticas y de la ética? Y efectivamente nos dimos cuenta que él había percibido que nuestro nuevo proyecto político era un proyecto político de naturaleza y de inspiración ética. La ética al servicio de la política y la política al servicio de la ética. Dos estructuras fundantes del ser humano, dos estructuras que en última instancia definen al ser humano, y dos condiciones indispensables y necesarios para el desarrollo y la realización del ser individual, pero también para la realización y el desarrollo del ser social. Era imposible tejer o hacer un nuevo tejido social sin un nuevo ser humano, y ese nuevo ser humano lo teníamos que formar desde el comienzo, desde el principio, y fue cuando nos volcamos a la educación como herramienta de tipo cultural y de naturaleza cultural para que nos jugara ese papel. Recurrir a la educación como sistema educativo y hacerlo depositario de una encomienda social de la formación de los niños y de los jóvenes, para que en la sucesión de generaciones pudiéramos ir reemplazando esas generaciones que nos habíamos perdido, si se quiere, en nuestro propio territorio y en nuestra propia historia, no fueran a cometer los errores de las generaciones precedentes. Vimos entonces que la cultura tenía que ser el horizonte en el cual nos moviéramos. Pensamos con Paul Riquet, el antropólogo y filósofo francés, que el eje vertebral de una sociedad es la moral, son sus principios y sus valores, y que la racionalidad y la argumentación sobre esos principios y esos valores son los que logran definir la ética con la cual una persona o una sociedad se enfrentan a la comprensión y al entendimiento del mundo. Vimos que el pensamiento crítico entonces era necesario ponerlo al servicio de una redefinición humana y social. Haciendo que se juntaran entonces esas dos dimensiones, ética y política, empezamos a trabajar en un proyecto político independiente que asumiera con mucha conciencia
ese devenir histórico para hacer esa corrección. ¿Qué hicimos entonces? Lo primero, plantearle al sistema educativo, a través de la libertad de cátedra, en una forma deliberada y pedagógica, procesos institucionales de formación constitucional y política mediante los cuales se estimularan la libertad de pensamiento, la libre expresión del mismo y la participación en los asuntos públicos. Valores todos absolutamente nuevos y novedosos para nosotros hace 20 años, porque precisamente nuestra historia no permitía el pensamiento crítico, no aceptaba el análisis, no toleraba la disidencia. Y en esa Constitución del 91 aceptamos en la definición que nos hacíamos de nosotros mismos que éramos un país plural y diverso. Cuando nos preguntábamos por la razón de nuestra identidad, coincidimos en acordar que éramos una nación pluriétnica y multicultural. Dos reconocimientos valiosos que nos permitían asimilar mejor a nuestra población en un concepto y en un proyecto político. Hoy en Colombia hay 63 o 64 comunidades indígenas donde cada una tiene su lengua, cada una tiene su concepción del mundo, tiene su cosmogonía, tiene su estructuración, tiene sus principios, tiene sus valores. Están los afrodescendientes, están los descendientes de Europa y también migraciones de Asia que llegaron también por los años 20 y 30, buscando nuevas oportunidades ante los conflictos en sus territorios. Y se hizo una sociedad heterogénea. Reconocer y valorar esa heterogeneidad nos pareció un punto de partida importante y significativo. Pero para eso teníamos que buscar entonces un segundo elemento constitutivo de la formación ciudadana, formar conciencia moral y ética en los niños, en los jóvenes, en los adultos y a través de procesos educativos laicos. Hubo una discusión muy fuerte, nuestra fundamentación moral y ética tenía una inspiración religiosa, el Estado dio la vuelta y dejó de ser confesional, introduce entonces la necesidad de hacer y de construir una ética laica que define una serie de principios y de valores sobre los cuales íbamos a entender ser colombianos y por qué serlo en esa medida. Y no fue fácil que se entendiera que la creación de una ética laica no era una contradicción con la ética o con la moral de inspiración religiosa en un ambiente de dominación cristiana y católica en esa versión que era muy fuerte en la población, que cualquiera podría confesar sus creencias religiosas, pero independiente de tenerlas o no, lo que sí era obligatorio era cumplir con los principios y con los valores que éticamente nos poníamos. Entonces se redefinen los valores supremos de la cultura y se lo hacemos que el sistema educativo los incorpore, el sentido de libertad, el sentido de justicia, la democracia como proyecto político, la paz como un derecho de los colombianos y no solo como una esperanza, y el derecho al trabajo, el reconocimiento y la valoración del trabajo por encima del capital, una reivindicación histórica que se logra hacer. En tercer lugar, vimos la necesidad de fomentar valores y actitudes que permitieran incorporar en la vida cotidiana de los ciudadanos no solamente el conocimiento, sino la valoración, la aceptación y la práctica de los derechos humanos.
esa traducción de los derechos humanos y el trabajo por los derechos humanos en Colombia ha sido, es todavía un riesgo hacerlo, porque en la medida en que el Estado no asumió en su ordenamiento los derechos humanos, entonces la reivindicación de ellos se hizo ideológica y fueron las fuerzas políticas de izquierda quienes la reivindicaron. Total que en Colombia hablar de derechos humanos y hablar de izquierda era simultáneo o era lo mismo, y por consiguiente a quien hace la defensa de los derechos humanos entonces tenía que pagar con su vida, como de hecho se hizo en Medellín. Los 5 presidentes del Comité de Derechos Humanos, todos fueron asesinados simultáneamente. Educar en y para la tolerancia fue otro de nuestros principios, porque realmente la tolerancia tiene un desafío muy grande que cumplir en una sociedad pluriétnica, multicultural y diversa, entendiendo sobre todo por la tolerancia la capacidad de entender al otro como distinto, como diferente y reconocerle el derecho que también tiene. Del diálogo político, a través del entendimiento, a través de la comprensión de las razones del otro para poderlas analizar y al menos discutir sin necesidad de matarnos. Es el momento en el cual surge un movimiento simbólico que creo que hoy tendremos oportunidad de ver en los casos de educación que nos van a exponer y que tienen que ver con las alternativas de uso de las expresiones artísticas en la cultura para producir ese diálogo entre diferentes. Fue muy imposible o muy importante consolidar y abrirle camino a la democracia participativa, cambiar el modelo de democracia por representación a una democracia por participación. Es en lo que estamos trabajando, y educar para la participación tiene entonces también toda una razón y un sentido. Era necesario ubicar, relacionar y usar racionalmente y de manera oportuna la información y la información para la toma de decisiones. Cómo aprender a tomar decisiones ilustradas, informadas, racionales. De ahí que la democratización del acceso a la información fue para nosotros la tarea que le encomendamos a la red de bibliotecas públicas, que se fueron dotando de estas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, que se fueron convirtiendo en foros de discusión, en puntos de encuentro, en lugares públicos a donde se podía concurrir a hablar, a buscar la información que se necesitaba, ilustrarse para la toma de decisiones. Eso implicaba estimular entonces los procesos críticos de creación, de perfeccionamiento y de transmisión cultural. La cultura no era una elaboración social estática ni perteneciente al pasado, era dinámica, era presente y teníamos derecho a ser, a transformar, a crear culturalmente, y sobre todo la reivindicación de poder acceder al uso de los bienes y los servicios que la cultura nos proporciona y nos genera. Por último, configurar la conciencia ecoambiental necesaria para la conservación de la vida y del planeta. Venía hoy para este recinto con el señor Pozo contándole que patrocinamos a un estudiante de posgrado a que hiciera su tesis de grado en los archivos de India, auscultando en la correspondencia de la época del siglo XVII, XVIII y parte del XVI, cómo veían las personas que llegaban de España
la América y sobre todo los territorios pertenecientes al Virreinato de la Nueva Granada. Y realmente era una poética y una cosa de atractivo insuperable, descubrir las imágenes y las metáforas, cómo describían ese mundo del otro lado del Atlántico los que iban de acá para contarle a sus familias aquí qué veían, qué observaban. Y empezamos nosotros también recientemente a redescubrirnos a nosotros mismos en el mundo que habitamos. Es un mundo cuya naturaleza es tan rica, tan exuberante, tan plural en los recursos naturales, que hay veces que uno hasta prefiere autoengañarse y pensar que sí, que nosotros habitamos en el paraíso. Y si tenemos el paraíso en la naturaleza, ¿por qué no hacer la sociedad para el paraíso? Muchísimas gracias.